buen día, me da mucho gusto que nos siga. Nos quedamos en pausa el día de ayer, ¿recuerda? Pues bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Ya tenemos el problema ahí. Los judíos de la secta de los fariseos, que sí eran creyentes, sí eran parte de la iglesia, eso quiero que le quede claro. O sea, no eran los judíos que estaban persiguiendo a los cristianos, eran judíos, fariseos, creyentes, ¿no? Esos son los que dicen, ok, está bien, pero que se circunciden y cumplan la ley. Versículo 6. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. No lo tomaron a menos, no dijeron, bueno, pues ahí como se vaya dando. No, ok, aquí se nos está presentando un tema de doctrina, un tema fundamental y necesitamos abordarlo como tal. Versículo 7. En la reunión, después de una larga discusión, ¿sí? Y me gusta mucho este concepto de, después de que lo hablaron, lo pensaron, lo meditaron, después de, no así de, pues ¿tú qué crees? No, pues a mí me late y a ti, no, ok, vamos a votar. No, nada que ver. Esto fue algo largo, o sea, había que masticarlo, había que pensarlo, había que estarlo meditando de alguna forma, había que aterrizarlo con todo lo que ellos sabían del Antiguo Testamento. No era peccata minuta lo que se les estaba presentando, era un tema que había que aterrizar, porque iba a ser una señal muy clara para el resto de la historia de la iglesia, que es lo que así sería. Después de esto, Pedro se puso de pie y se dirigió de la siguiente manera con los que estaban ahí. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que puedan oír la buena noticia y creer. Se refiere a lo que pasó en casa de Cornelia. ¿Recuerda? Que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y cuando Pedro regresa a Jerusalén, le recriminan haber comido con gentiles. Versículo 8 dice, Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. No era un tema de, ay, somos lindos y sí, que participen de la bendición. No, el Señor lo confirmó al derramar el Espíritu Santo sobre ellos, igualito que lo hizo con los judíos. Versículo 9. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Y Pedro pone orden. Y Pedro saca el tema, la gracia. No es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Es por el sacrificio de Jesús. Y ciertamente esto va en contra de todo lo que los judíos han creído por toda la historia, lo que los define. Pero ciertamente Dios confirmó la apertura a los gentiles a través de dejar llegar el Espíritu Santo sobre ellos. Versículo 12. Todos escucharon en silencio, mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Doy tantas gracias a Dios por este capítulo, por esta porción, por este momento en la vida de la historia de la iglesia, para que usted y a mí nos quedara claro que usted y yo, siendo gentiles, no es necesario que cumplamos la ley de Moisés. Ser judío es un tema y es un tema muy relevante y espero que en algún momento lo podamos ver, y ciertamente es el pueblo de Dios, nación santa, escogido, Jesús judío, todas las promesas vienen de ahí, eso, wow. Pero el que aquí se nos deje claro y decir, los gentiles creyentes no debemos pasar ni por la circuncisión ni por cumplir la ley. Aquí a usted y a mí se nos abre una puerta que se llama gracia, la gracia de Dios. En su cultura, en mi cultura, siendo quien somos, sin tener esa descendencia que para ellos era tan importante en ese momento como ser un judío, usted y yo podemos ser salvos por la gracia de Jesús. Porque desde el principio de la fundación del mundo, porque así es como ellos indagaron en las Escrituras y vieron y dijeron, los gentiles están en el corazón de Dios desde el principio. Solo que el Señor vino primero a los suyos.
Vino primero a los de su casa, a los de su pueblo, a su nación, a los descendientes de Abraham. Y después venimos usted y yo. Y mire, me encanta, porque el sello que aquí dicen no es un tema de que seamos buena onda, es un tema de que el Espíritu Santo también está en ellos. Y con eso el Señor selló su aceptación hacia los gentiles. No le da usted gracias a Dios por eso. Yo amo esta porción de la Biblia. Y me encanta porque me veo ahí. Veo cómo ahí en ese concilio se está jugando la forma en la que yo voy a vivir mi cristianismo. Y la forma en la que esto define cómo yo voy a vivir mi cristianismo es en libertad, bajo la gracia. Ciertamente alejada del pecado, ciertamente, pero sin condenación, sin un yugo que ni siquiera los antiguos pudieron cumplir. Pues cuánto yo, cuánto usted. Y lo que usted y yo tenemos que aprender a leer esto es a decir, Señor, Padre, no hay palabras para agradecerte que me hayas alcanzado como soy, que me hayas aceptado como soy, que no hagas diferencia entre lo que yo soy y cómo llegué delante de ti. Dele gracias a Dios por eso. Nos vemos mañana.